lastimado, puedes llegar a lastimar más o a tumbar un coágulo o a irte por una falsa vía. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en esos pacientes que vienen con hematomas escrotales o perineales. Siempre bajo la supervisión de alguien para colocar esta sonda o con cierta precaución. Hay que palpar las prominencias óseas en busca de fracturas o inestabilidad del anillo pélvico. ¿Cómo puedes buscar esta inestabilidad? Te puedes apoyar un poco sobre las espinas ilíacas anterosuperiores para ver la estabilidad de la pelvis. Si se mueven o oyes una crepitación ósea, hay que tener cuidado con eso. Previa radiografía, lo que puedes hacer como una medida de urgencia para tratar de estabilizar la pelvis es aplicar un fijador externo, ahí mismo en el área de urgencias, como ese que está ahí en la imagen, pues es un fijador, se llaman tipo AO o fijadores tubulares. Son un poquito más laboriosos de poner, pero son muy versátiles porque puedes ponerlo de muchas configuraciones diferentes. Aunque en el lugar ideal habrá fijadores exclusivos para pelvis, los cuales todavía son más prácticos. Pero bueno, teniendo algo como esto, funciona bastante bien para estabilizar una fractura pélvica, la cual te puede dar una pérdida, en los casos graves, de hasta 3 litros de sangre. Entonces es muy importante estabilizarlo. Acá en nuestro medio, por lo regular, no tenemos ningún tipo de fijador. Es raro que tengamos a la mano fijadores para hacer este tipo de cosas, y lo que hacemos es poner al paciente en una hamaca o ponerle una sábana. Hacemos como un nudo, pasamos una sábana a través de la parte posterior de la parte alta de los glúteos, digamos, tomando como referencia las espinas ilíacas anterosuperiores, y le hacemos un nudo al paciente, es decir, como que lo apretamos entre la sábana para que eso ayude a realizar un poco de hemostasia, un poco de taponamiento, si es que hay lesiones. Acuérdense que por ahí están las arterias ilíacas. Entonces, pues si no hay más, pues apachurrarlo con una sábana de perdido, ¿verdad? Inclusive podemos hacer como un efecto torniquete. A la sábana le puedes poner un palo o algo que tengas por ahí y darle vuelta para que se vaya comprimiendo la pelvis. Ayuda un poco, pero lo ideal es poner ese tipo de fijadores externos. Adelante. Vemos una imagen en el lado izquierdo de la pantalla donde hay una disrupción de la sínfisis púbica con una separación bastante amplia. Si eso es afectado ahí adelante, seguramente atrás en las sacroiliacas también lo va a estar abierto. Y veamos en la imagen del lado derecho cómo se ve después de la aplicación de un fijador externo. Ese sí es un fijador externo especial para pelvis. Es como dos brazos articulados y se ponen ahí esos clavos hacia el hueso. Hay ciertas referencias que se deben de tomar en cuenta para aplicar el fijador externo. Entonces funciona muy bien. Vean cómo cerró prácticamente al 100 la sínfisis púbica, y eso disminuye bastante el riesgo de sangrado, ayuda muchísimo, estabilizas, incluso pudiera ser como un tratamiento ya total, pero en la mayoría de los casos se retira el fijador después de hacer el control de daños y se fija la sínfisis púbica con placas, con una o con dos placas se fija la sínfisis púbica. Una placa se pone anterior y otra placa se pone superior, sin involucrar los agujeros obturadores. Ahí está el ejemplo. Entonces tiene una placa superior este paciente con 4 tornillos, 2 a cada lado, y vemos un tornillo por allá por atrás. Ese tornillo está sujetando la sacroiliaca, porque de ese lado se comprobó que había una inestabilidad. Entonces se pone ese tornillo de forma percutánea bajo visión fluoroscópica. Se coloca ese tornillo en la sacroiliaca para estabilizarla. Ese tornillo en muchas ocasiones se tiene que quitar porque hay un micromovimiento en esa parte. Al final es una articulación, una unión de dos huesos donde hay un micromovimiento. ¿Qué puede pasar con esos implantes que nosotros ponemos a través de las articulaciones? ¿Qué puede pasar con el tiempo y con el micromovimiento? ¿Alguien? Pueden Fibrosis. dañar las inserciones del diafragma pélvico. No, porque estás en el hueso completamente. ¿Qué puede pasar con el implante? Ah, bueno, artrosis.
No. ¿Puede ser botado por el movimiento? ¿Puede ser qué, perdón? Botado. Botado. Bueno, no es la palabra correcta, eso se llama aflojamiento, ¿sí? Que se afloje el implante. Puede ser esa una. ¿Qué otra cosa puede ser? La ley del alambrito. Que se doble. No, que se rompa por la fricción. Perdón, hubo un apagón acá. ¿Ya estamos? Sí, Sí, doctor. No escucho. sí, doctor. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa con el implante? Se rompe por fricción. No, no por fricción, por fatiga. Así es, es lo correcto. El nombre correcto, fricción, no se escucha bien acá. Es por fatiga. Se fatiga el implante y se rompe. Ese es un término que se utiliza mucho en traumatología, la fatiga del implante. ¿Sí? Entonces se rompe y pues podría haber problemas. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. bueno. Es un desmadre esto, que hay cambios en el voltaje, no sé qué chingados pasa. Bien, pues se fatiga el implante y bueno, puede haber algún problema porque moleste, porque se afloje, y tienda pues, a expulsarse de alguna manera. Realmente no es una cosa grave la que vaya a pasar con eso. ¿Qué más? Adelante. Fracturas del coxis. La verdad que esas fracturas del coxis, el único pedo es la pinche molestia que dan porque realmente no sirve para ni madres. Hay una terminación nerviosa que llega ahí, una ramita nerviosa, una raicita nerviosa que llega precisamente a la puntita del coxis y cuando hay estas lesiones ahí, pues habitualmente son fracturas por caídas de tu plano de sustentación y traumatismo directo a la zona del coxis, dan un chingo de lata, ¿sí? Es el dolor lo principal. El tratamiento suele ser conservador, rara vez, pero existe la reducción
manual cerrada de una fractura de coxis, y la reducción es a través del orificio anal, por lo tanto es bastante molesto. Entonces, por lo regular es aguantarse y joderse un rato con esa lesión hasta que se quite el dolor, o también me ha tocado que he infiltrado pacientes en esa zona por un dolor crónico. Pero básicamente el tratamiento es conservador. Se utiliza mucho en estos casos una dona para asiento. Ya estoy allá. Se utiliza... Ahí está, arriba. Así. Se utiliza una dona para asiento en estos casos, se utiliza desinflamatorios y pues nada más. Entonces, la reducción cerrada rara, tratamiento conservador, dona para asiento y AINES. Adelante. Bien, otra lesión poco frecuente pero que es grave, se considera una urgencia en traumatología, de las pocas que hay. Como toda luxación es una urgencia, la luxación traumática de cadera va a venir precedida de un traumatismo siempre de alta energía. No se va a luxar una cadera nada más con un traumatismo sencillo, a menos de que ya existiera una inestabilidad que pudiera predisponer a una luxación, o un paciente que ha sido operado, que se le ha colocado una prótesis ya sea parcial o total y que quedaron debilitados los músculos periarticulares, o que la orientación de la prótesis no haya sido la correcta dentro del acetábulo, entonces pudiera llevar a una luxación. Pero hablando de luxaciones traumáticas en un terreno virgen, se requiere de mucha energía, sobre todo pasa mucho con los accidentes de tránsito. El paciente va sentado en el coche y al venir un impacto frontal, vamos a imaginarlo así, las rodillas pegan en el tablero y esa fuerza se transmite a través del fémur hacia la zona de la cadera y te puede luxar la cadera hacia posterior, que es la luxación más común. Esa es la imagen que ustedes están viendo. Ahí se ve superpuesto las imágenes, se ve el acetábulo superpuesto con la cadera, pero esa cadera está ya posterior y está migrada hacia la parte proximal de la pelvis. Habitualmente, la cadera, al luxarse, fractura una parte de la ceja posterior del acetábulo y también puede llegar a sufrir la misma cabeza femoral, el cartílago puede llegar a sufrir una lesión porque el borde acetabular puede funcionar como una guillotina, entonces puede haber combinado una fractura con luxación de cadera, ¿sí? El paciente tiene una presentación clínica muy característica en el caso de una luxación posterior de cadera. Adelante. En cuanto a la epidemiología, lo que ya le decía, que pues por accidente de tránsito, del 95% de los pacientes sufren fracturas en otras zonas al momento de la lesión, sobre todo fracturas de la ceja posterior del acetábulo, ¿sí? Luxaciones anteriores representan el 10 al 15% y las luxaciones posteriores vemos que el porcentaje es muy alto, el 85 al 90%. Y es bien importante que la lesión del nervio ciático que está en la parte posterior se va a presentar en el 10 al 20% de las luxaciones posteriores, no de las anteriores, de las posteriores. Eso es algo que tienes que ver bien desde antes de hacer alguna maniobra, de valorar la integridad o la lesión del nervio ciático. ¿Cómo lo vas a hacer? Con el paciente pedirle que mueva su pie. Si tiene un pie péndulo, entonces estará lastimado la parte del ciático, poplito externo. Entonces, el paciente va a tener este pie péndulo para documentarlo como hallazgo importante previo al hacer una maniobra. Ojo, si haces una maniobra y no documentaste esto y posteriormente a la maniobra el paciente tiene una lesión del ciático, te van a echar la culpa que probablemente tú lo hayas lesionado. Entonces hay que documentarlo bastante bien antes de hacer tu maniobra. Y es una urgencia quirúrgica completamente. El paciente tiene que pasar a quirófano, haya comido, haya bebido, se haya drogado, esté zurrado, como sea, tiene que pasar a quirófano y recibir una sedación profunda y entonces hacer la maniobra de reducción. Si la maniobra de reducción cerrada no se logra por alguna razón,
entonces tendrá que pasar a una reducción abierta de cadera. Siguiente. Ok, es importante conocer un poco de la anatomía, conocer el hueso ilíaco, la parte de la sínfisis del pubis, la rama iliopúbica, la rama isquiopúbica, y ver que el acetábulo tiene un rodete y tiene un trasfondo. En el trasfondo ahí está localizada la arteria, lo olvido, pero es la única rama arterial que le llega a la cabeza femoral. Por lo tanto, al momento de luxarse, esta arteria o este flujo se rompe, por lo que el riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral es considerable a largo plazo. La arteria foveolar, ¿sí? La arteria foveolar es la que se rompe y el riesgo de necrosis es muy alto a largo plazo, sobre todo cuando la reducción, según dice la literatura, se realiza después de 6 horas de ocurrida la lesión. Adelante. Next. Ok, bueno, hay un poquito más de la anatomía, donde tenemos que gran parte de la cabeza femoral es intraarticular. Hay un cartílago de forma recíproca, ¿sí? Que tiene el acetábulo y tiene la cabeza femoral. Tiene un cuello, tiene una región subcapital, la cadera, tiene una región transcervical y tiene una región base cervical. Hasta la región base cervical está la cápsula articular. Entonces, toda lesión que ocurra de la base cervical, transcervical, subcapital o capital como tal, serán lesiones intraarticulares. Las lesiones o fracturas después de esa zona, es decir, a través de los trocánteres, serán lesiones extracapsulares. Adelante. Es una imagen de los ligamentos y de la cápsula articular que tiene la cadera, donde también tenemos una bursa, la bursilopectinia, y tenemos ahí las inserciones de los ligamentos. También en el trocánter menor tenemos la inserción del músculo psoas ilíaco, el cual, cuando hay una fractura, por ejemplo, de fémur a nivel subtrocantérico o a nivel diaficiario proximal, el psoas ilíaco te va a provocar un desplazamiento de la fractura, ya que el psoas ilíaco jala hacia anterior el fragmento proximal por una contractura y se lo lleva el fragmento proximal. Entonces se verá elevada la parte proximal de la cadera por acción del psoas ilíaco. Adelante. Por la parte posterior igual vemos la cápsula articular, la cual pues se desgarra por completo cuando hay una luxación de cadera, una luxación coxofemoral. Adelante. La cuestión de la vascularidad, cuando ahí vemos una imagen de la arteria foveolar y vemos también la circulación a través del cuello femoral. Por lo tanto, toda fractura que sea intracapsular, necesitará de una sustitución protésica. Dependiendo la edad del paciente, va a ser una prótesis total o puede ser una prótesis parcial. Tratar de hacer una osteosíntesis cuando la fractura está a nivel intracapsular resultará prácticamente inútil. Seguramente se puede intentar, pero seguramente se va a necrosar irremediablemente. Por mejor que te quede tu osteosíntesis, el riesgo de necrosis es muy alto. No así las fracturas a través de los trocánteres, las cuales su potencial de curación, como la circulación es más hacia la articulación, su potencial de curación será muy bueno utilizando una placa o algún otro dispositivo para fijar una fractura transtrocantérica, es decir, una fractura extracapsular. Son ramas las que van para allá de la arteria femoral profunda. Bien, por la parte posterior
es importante tomar en cuenta que ahí está el tronco principal del nervio ciático, por lo tanto, la lesión de este nervio, cuando hay luxaciones posteriores, es bastante alta esa posibilidad. O bueno, considerablemente alta. Adelante. Adelante. Bien. Lo que ya les había comentado. Adelante. La dirección de la luxación está determinada por la dirección de la fuerza patológica y la posición de la extremidad inferior en el momento de la lesión. Lo que les comentaba, si el paciente va con las piernas flexionadas, viene un choque frontal, se absorbe la energía a través de la rodilla, pasa por toda la diáfisis femoral y falla en la articulación coxofemoral y se luxa hacia posterior. Ahora, si la fuerza viene por un costado, puede ser que el impacto provoque un desplazamiento de la coxofemoral hacia la parte anteroinferior, ¿sí? Lo cual es mucho más común la luxación posterior. Adelante. Luxaciones puras, las anteriores, que es la púbica y la obturatriz, dependiendo de dónde se localice la cabeza femoral, y las posteriores, la que puede ser la ilíaca o la isquiática. Luxaciones con fractura de acetábulo. Lesión principal es la luxación y puede ser la fractura también. Y puede haber también luxaciones con fractura capital y del fémur, lo cual ya son lesiones muy, muy graves, ya que tienes fractura a varios niveles. Adelante. Bueno, ese tipo de cuadrantes sirve para localizar dónde quedan bien las luxaciones, los tipos de luxaciones: la púbica, la ilíaca, la isquiática y la obturatriz. Adelante. Ese es un ejemplo de una luxación pubiana y obturatrices, las cuales son raras. Ahí pareciera que está la cabeza metida en el agujero obturador, ¿sí? Y la presentación clínica pues será distinta, el paciente se va a ver diferente en su actitud corporal. Adelante. Ok, en cuanto a las luxaciones, vamos un poquito, todavía a regresar un poquito con la luxación posterior. En cuanto a la presentación clínica, el paciente, su actitud corporal será se presentará el signo de la pena. Así búsquenlo. ¿Cómo está el paciente con el signo de la pena cuando tiene una luxación posterior? Signo de la pena. Bien, la presentación clínica o la actitud corporal de un paciente con una luxación anterior será muy distinta. Será con una rotación externa, con una flexión de la cadera y una rotación externa, como si estuviera abriendo las piernas, pero digamos que con la rodilla flexionada y la cadera flexionada. Deben de buscar esas presentaciones clínicas. Creo que no hay imágenes acá. Representan las luxaciones anteriores 10 a 15%. La cadera pues va a estar en sentido externo y abducida, es decir, con apertura. El grado de flexión determina un tipo superior o inferior de la luxación anterior. Adelante. Las luxaciones posteriores ya hablamos de su porcentaje. La cadera en posición neutra o ligeramente aducida, es decir, hacia el centro del cuerpo. En el momento del impacto, luxación sin fractura acetabular. La cadera en abducción, se produce fractura posterior o la de la ceja posterior del anillo o del acetábulo. Adelante. Ahí viene la imagen de cómo es que sucede.
Si en los impactos así frontales, donde el paciente choca contra el tablero, pueden presentarse diferentes lesiones. Puede presentarse, lo más simple sería una fractura de la rótula por un impacto directo. Puede presentarse que las fuerzas se concentren a nivel de la diáfisis femoral y que truene el fémur, o que las fuerzas se transmitan, que todas las estructuras anteriores se transmitan y se luxe la cadera, o bien en los peores casos, luxaciones combinadas, fractura de rótula, fractura de fémur y luxación de cadera, ya donde es prácticamente un desmadre con esa extremidad. Adelante. Un ejemplo de una luxación pura, posterior pura de cadera. Las imágenes radiográficas serán importantes. En este caso, esa es una imagen de una radiografía AP de cadera, en ese caso de una cadera derecha, pero si queremos ver detalles o tenemos duda acerca de si se lastimó el acetábulo o no, pedimos las proyecciones alar y obturatriz para esa cadera, y si todavía queremos ir más a detalle y tenemos a la mano, nos evitamos esas proyecciones y mandamos al paciente ya después de reducido de preferencia a una TAC con reconstrucción tridimensional. Adelante. Luxación posterior de la cadera son lesiones ligadas directamente. Las lesiones que pueden estar ligadas directamente es una fractura de la ceja posterior del acetábulo, fractura de una parte de la cabeza femoral o una lesión cartilaginosa, como si se raspara el cartílago, se legrara el cartílago. Una ruptura extensa de la cápsula articular posterior, la cual si se luxa prácticamente va a estar presente. Una ruptura del ligamento redondo, donde está la arteria foviolar. Y puede haber un riesgo de desvascularización de la cabeza femoral con una necrosis secundaria. No es una lesión aguda, es una lesión crónica. Y compresión del nervio ciático por la cabeza femoral. La compresión del nervio ciático suele mejorar y recuperarse al 100%, puesto que no se secciona el nervio ciático, simplemente está bajo compresión por un tiempo y seguramente haciendo la reducción y dando los medicamentos correctos va a volver a funcionar normal. Adelante. No se aprecia muy bien en la radiografía, realmente les va a parecer completamente confuso, pero bueno, ahí en la imagen superior se aprecia una fractura importante de la ceja posterior del acetábulo, la cual representa una parte importante de la superficie articular y por lo tanto tendrá que hacerse una osteosíntesis. Puede haber una fractura parcial de la cabeza femoral. Si la cabeza femoral se afecta, prácticamente ese paciente tiene que irse a prótesis, puesto que no hay manera de fijar esa parte articular con tornillos. Bueno, sí lo hay, pero no suele tener buen resultado. Entonces, por lo regular, ese paciente se programa rápido para un reemplazo total de cadera. Ojo, siempre y cuando las lesiones asociadas no pongan en mayor riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que se está muriendo por un traumatismo abdominal, no vas a decir, déjame lo programo para una cadera. Pues no, la cadera al final es lo de menos si el paciente se va a morir. Y la parálisis del nervio ciático, bueno, ese paciente hay que explorarlo bien, hay que documentarlo y darle neuromoduladores, pregabalina, gabapentina o la misma carbamazepina, que su principal efecto o lo que se utilizó en un inicio era como anticonvulsivante, pero también tiene efectos antineuríticos. Viejita, pero barata y bonita. Adelante. Aquí tenemos un ejemplo de una luxación posterior asociada a una fractura del borde posterior acetabular. En estos casos sí vale mucho la pena hacer una tomografía con reconstrucción tridimensional para determinar un aproximado del porcentaje de afectación del reborde acetabular. Aunque el fragmento se ve bastante grande, pues bueno, como quiera con la tomografía tridimensional, pues ya te da una idea muy buena de lo que hay que hacer y te sirve mucho para la planeación preoperatoria.
Lesiones asociadas, puede haber una ruptura del ligamento cruzado posterior en la rodilla por el impacto y la transmisión de la fuerza o una fractura de rótula. Adelante. Evaluación clínica, pues un estudio traumatológico completo, debes checarle bien la rodilla, checarle bien su cadera, que no vaya, para localizar bien la lesión. El paciente está con demasiado dolor, con una imposibilidad completa para movilizar el miembro inferior. Muchísimo dolor. Ese paciente tiene que pasar a quirófano a una reducción. Adelante. Ahí viene la imagen que yo pensé que no la tenía. Ese es el signo de la pena. Es como que el paciente como si se estuviera haciendo pipí, ¿verdad? Así cierra sus piernitas y vamos a ver que hay un acortamiento de la extremidad porque la cabeza femoral está migrada hacia posterior y hacia superior. ¿Okay? Así se presenta el paciente con el signo de la pena y así se registra en el expediente, signo de la pena positivo. Adelante. Bueno, lo que ya saben. Adelante. Bien, viene la imagen para que nos imaginemos de una mejor manera lo del pinzamiento del nervio ciático. Y habitualmente se lesiona la porción peronea del nervio. Es por eso que les comentaba que el ciático poplito externo es la parte lesionada. Adelante. La evaluación radiográfica, lo primero pues es una P de pelvis o una P de cadera para ver las cabezas femorales, la línea de Shenton. Si recuerdan que comentamos eso de la línea de Shenton. Esa va a estar difícil que me lo asimilen así platicado. Tendría que dibujársela o verla en un pizarrón, pero ustedes la van a buscar. Esta línea de Shenton es una continuidad de la cortical interna del fémur, el cuello femoral, incluida la cabeza, con el borde superior del agujero obturador. Ahí va de nuevo, es una continuidad de la cortical interna o medial del fémur, cortical medial o interna del cuello femoral, con el borde superior del agujero obturador. Esa es la línea de Shenton y tiene que haber una continuidad ahí. ¿Okay? Si hay una disrupción de la línea de Shenton, algo malo está pasando en esa zona. ¿Okay? Búsquenla. Adelante. Se puede pedir una radiografía lateral de la cadera afectada, la cual no es muy práctica ya que hay mucha superposición de estructuras. Adelante. Estas radiografías sí se toman bastante porque por lo regular en el medio nuestro no tenemos una tomografía a la mano o a veces es costosa. Se llaman proyecciones de Udet con rotación interna y externa o proyecciones alar y obturatriz de la cadera. ¿Sí? La proyección alar te da imágenes de la columna anterior y ceja posterior del acetábulo, ¿sí? Y la obturatriz te da lo contrario, ¿sí? La alar es columna anterior y ceja posterior. Y la obturatriz, lo contrario. Revísenlas, es muy difícil así por este medio que la podamos entender. Doctor, ¿son lo Ok, mismo que adelante. ¿son lo mismo que las Judet o son diferentes? A ver, no escucho. Perdón. Que las proyecciones alar y obturatriz son lo mismo que la Judet. Sí, así se llaman, proyecciones de Udet. Y consiste en dos, en la alar y la obturatriz. Ah, ok. Gracias. Dale. Adelante. El TAC, tras una reducción cerrada satisfactoria de la cadera luxada, pues ya quieres ver detalles, ver qué cirugía, si la requiere o no, con esto ya sales de dudas. Si la reducción cerrada no es posible y se planea hacer una reducción abierta,
esto serviría para evaluar la cabeza femoral, para ver la presencia de fragmentos intraarticulares, es decir, no puede quedar ningún ratón articular, ningún fragmento libre, porque eso funcionaría como una piedra en el zapato. Hay que valorar la congruencia de la cabeza femoral si ya lo tenemos abierto y la congruencia del acetábulo o la integridad del acetábulo. También se puede utilizar para descartar fracturas asociadas de la cabeza del fémur o el acetábulo mismo. Adelante. Por ejemplo, esa es una imagen de una tomografía donde vemos un fragmento libre que corresponde ligeramente a el cartílago articular. Podemos observar que la línea del cartílago en su, que será un 90% está conservada y tenemos ese pequeño fragmento libre. Muchas de las fracturas intraarticulares con fragmentos libres, pues el fragmento se tiene que retirar, pero hay que valorar qué porcentaje de la superficie articular está afectado para determinar si se le va a poner una prótesis o no. Por ejemplo, en este caso, podemos dejar esa cabeza femoral así, se retira el fragmento y dejarlo a libre evolución, a ver qué pasa. A lo mejor desarrolla una artrosis, a lo mejor no, y si la desarrolla, pues que el paciente tenga la mayor edad posible para que la prótesis le sirva para el resto de su vida. Es decir, no es lo mismo que se lesione así un joven de 19 años a un abuelo de 65, 70 años. Adelante. Son otras proyecciones donde vemos fragmentos libres articulares que se tiene que retirar. El de arriba, superior izquierda, hay un fragmento articular, tiene que ser retirado. Superior derecha, vemos que hay una fractura de la ceja posterior del acetábulo, la cual, si nos ponemos a evaluar, no representa un gran porcentaje de la superficie total. Por lo tanto, ese pequeñito fragmento se puede quedar ahí sin ningún problema. Ahora observemos en la imagen inferior izquierda cómo el fragmento de ceja posterior de acetábulo es mucho más amplio y aparte hay un fragmento articular. Entonces, en esos casos sí hay que fijarlo porque la inestabilidad será importante. Y si avanzamos en las imágenes, vemos cómo el fragmento articular es más grande de lo que se aprecia en la flecha de la imagen inferior derecha. Adelante. Cuando hay lesiones graves de la cabeza y del acetábulo, lo mejor será, sobre todo en la cabeza, lo mejor será colocar una prótesis total de cadera. Ahora, si el acetábulo está muy dañado, no se podrá hacer en un mismo tiempo. Tal vez la reparación total pudiera ser que se arregle el acetábulo y de forma secundaria se pone la cadera. Existen técnicas en las cuales se pueden hacer las dos cosas, aunque el acetábulo esté muy roto. Se ponen unas estructuras que se llaman anillos de reconstrucción, y el anillo de reconstrucción es básicamente un sustituto de la cavidad acetabular que va fijado hacia las ramas ilioisquiopúbicas y en la parte superior va fijado hacia el ilíaco, porque no se puede fijar en el acetábulo porque está destruido. Entonces, pudiera ser que se hagan todo en un mismo tiempo o esperar, hacerlo en 2 o 3 tiempos. Adelante. La resonancia magnética no es tan útil como la tomografía en este caso, porque la tomografía nos da más imágenes del tejido óseo. La resonancia magnética nos ayuda mucho con el tejido blando, sobre todo pues para valorar la integridad del rodete o ver la vascularización de la cabeza femoral cuando es una resonancia contrastada, pero realmente no se utiliza mucho. De entrada, la tomografía tiene mucha más utilidad que la resonancia magnética para este tipo de lesiones. Adelante. Tratamiento, reducción rápida. Esto ayuda a reducir el riesgo de osteonecrosis de la cabeza femoral. El pronóstico empeora si la reducción se retrasa más de 12 horas. Creo que yo les había dicho 6, corrijo, son 12 horas. Dependiendo de la literatura, a veces manejan 6, 8 o hasta 12 horas. Pero si acá dice 12, eso es lo que vamos a tomar. Las fracturas acetabulares o de la cabeza femoral pueden tratarse de forma subaguda, es decir, no constituyen una urgencia total. Adelante.
¿Cómo se realiza la reducción, la maniobra de reducción de una luxación posterior de cadera? Se hará bajo anestesia general, con el paciente en decúbito supino. Vamos a flexionar la cadera a 90 grados, la rodilla a 90 grados y vamos a hacer una tracción en el eje de la pierna para tratar de sacar la cabeza femoral de la parte posterior del acetábulo. Hacemos como una especie de palanca. Es bastante pesada la maniobra, es difícil porque se necesita imprimir muchísima fuerza para lograr la reducción. Las luxaciones anteriores, la maniobra de reducción será completamente diferente. A veces con hacer tracción y rotación interna, es decir, el movimiento contrario al cual está la lesión. Recordemos que en la luxación anterior está el paciente con rotación externa y abducción. Bien, entonces la maniobra para reducción será una rotación interna con una aducción. Eso suele resolver el problema. Si de esa manera no la puede resolver, entonces tendrás que llevar la luxación hacia posterior y después hacer la misma maniobra para una luxación posterior. ¿Sí? Se me fue la imagen. Sí, doctor, es que a la compañera que estaba presentando las diapositivas se le fue el internet y ni a mí ni al otro representante nos abre la presentación. Bueno, ya estuvo con eso. Ya está ahí. Como quiera tengo con eso para chingarlos. Qué miedo. Bueno, está bien. Ok. ¿Dudas? Doctor, Eu. ¿podría repetir la maniobra de reducción para luxación posterior? El paciente en decúbito supino, cadera flexionada a 90 grados. Bueno, el paciente bajo anestesia general, bien sedado, bien dormido, bien relajado. Cadera flexionada a 90 grados, rodilla flexionada a 90 grados y vas a hacer una tracción longitudinal, ¿sí?, de la extremidad hasta que logres sacar la cadera de la parte posterior y caiga en la zona del acetábulo. ¿Sí? No está nada fácil. Es como si te sentaras en la pierna. Es que apenas ver la imagen que estaba ahí para que entiendas cómo se hace la maniobra. Pero es muy, muy cansada y bastante complicada. Sobre todo en pacientes muy gorditos o muy musculosos es difícil. A veces tiene que intentarlo uno y otro y es un pedo. Gracias. Dale. ¿Algo más? Nada más, bueno. Ya el miércoles no hay clase, ya nos vemos hasta el examen. Doctor, ¿y cómo va a estar el examen? Pónganse vaselina. No sea malo, doctor. 2 botes. Sí, ve que apenas en línea. Pero va a ganar Tigres. No, hombre, en línea va a estar regalado, no se hagan, pues se lo van a copiar todo, está sencillo. Ya sería el colmo que no saliera. Bueno, chao. Doctor, una pregunta rápido. Los que vamos a rotar, ¿con quién nos ponemos de acuerdo? ¿O usted le va a avisar a los representantes o cómo? Ya se los dije yo.